Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estudiar razones trigonométricas. Algo importante a tomar en cuenta es que este tema no se estudia de forma independiente. Hay diferentes contenidos que se van a necesitar, entre ellas triángulo rectángulo, algunas características sobre los ángulos, el famoso teorema de Pitágoras y ecuaciones. Antes de entrar con su estudio, es importante tener presente que las razones trigonométricas tienen gran variedad de aplicaciones, desde las ciencias, ingeniería, diversos juegos y en aspectos generales en la cotidianidad. Como les había mencionado, vamos a requerir de un triángulo rectángulo. Prácticamente estas razones toman vida cuando estamos trabajando con este tipo de triángulos. Si no tenemos un triángulo rectángulo, no podemos hablar de razones trigonométricas. Veamos ese triángulo ABC con las medidas de sus catetos A y C y la medida de su hipotenusa B. Recuerden que la hipotenusa es el lado del triángulo opuesto al ángulo que mide 90 grados y los otros dos lados les llamamos catetos. También es importante en relación a los ángulos que la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces, si nosotros ya tenemos este ángulo recto, es decir, ese ángulo con medida 90 grados, los otros dos van a ser complementarios, es decir, que la suma de este ángulo, que le estamos llamando omega, más la suma de este otro ángulo tienen que dar 90 grados. Entonces, si este mide omega, el otro va a tener que medir 90 menos omega. También, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, podemos señalar al famoso teorema de Pitágoras. Recuerden que lo que dice es que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas de sus catetos al cuadrado. Y veamos ahora cuáles son nuestras razones trigonométricas, donde también vamos a considerar sus recíprocas. Entonces, la razón seno de un ángulo es la medida del cateto opuesto a ese ángulo sobre la medida de la hipotenusa. En este caso podemos ver que sería C sobre B. El coseno de un ángulo es la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. En este caso sería A sobre B, porque estamos tomando el ángulo omega. Y tangente lo podemos ver como seno sobre coseno del mismo ángulo o como la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. En este caso, C entre A. Y las razones recíprocas están cosecante, donde es igual a 1 sobre seno. En otras palabras, la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto opuesto. Otra de las recíprocas es secante, donde este es igual a 1 sobre coseno, o bien la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente. Y finalmente tenemos la razón recíproca cotangente. Esta la podemos ver también de diferentes maneras. Podríamos trabajarlo como coseno sobre seno, siempre del mismo ángulo, o lo podríamos ver como 1 entre tangente de ese ángulo, o bien como la medida del cateto adyacente sobre la medida del cateto opuesto. Entonces vamos a trabajar estas razones trigonométricas.
podría darse el caso en que aprenderse o memorizarse esas razones sea un poco complicado. Entonces aquí les dejo una frase que puede ayudarles a aprendérselo de una manera más corta, más sencilla. La palabra de la que les hablo o la frase es coca coca jiji, una palabra algo pegajosa y tiene su grado de gracia también. ¿Cómo funciona esa expresión? Lo que vamos a hacer es ir agrupando pares de sílabas desde sus extremos hacia el centro. Por ejemplo, vamos a asociar CO, en este caso co, con ji, de esta manera. Y esas asociaciones se las vamos a asignar a cada una de estas razones trigonométricas en ese orden que lo vimos. Entonces esos primeros extremos vamos a ver o se los vamos a asociar a seno. ¿Qué significan esas sílabas? Aquí lo podemos interpretar como la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora los otros extremos, los que siguen, sería CA y HI. Es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, eso le asignamos coseno. Y a las sílabas de en medio sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, le corresponde a la razón tangente. Además de esas razones, podemos jugar con ecuaciones. ¿De qué forma? Ya teníamos que cosecante era 1 entre seno, entonces simplemente podemos hacer un juego, digámoslo así, de despeje para obtener que seno de un ángulo también se puede ver como 1 entre cosecante. Análogamente con las otras dos, secante es 1 entre coseno, por lo tanto podríamos ver coseno como 1 entre secante. Y cotangente lo teníamos como 1 entre tangente, por lo tanto tangente lo podemos ver también como 1 entre cotangente. Además, tengan presente que el triángulo rectángulo con el que se va a trabajar puede estar presente en cualquier forma o orientado de manera distinta a la tradicional. Es decir, podríamos tener alguna de estas representaciones. Vean que esa es otra forma de ver un triángulo rectángulo. O podríamos ver el triángulo rectángulo de esta manera. O el triángulo rectángulo podría estar de esta otra manera. Esta es otra variación donde no está sentado de una manera tradicional, digámoslo así, está un poco inclinado. Lo importante es que no se queden únicamente con la forma tradicional en la que se suele representar un triángulo rectángulo. Entonces veamos algunos ejercicios. Vamos a determinar el valor de las variables de acuerdo a esta figura, es decir, vamos a determinar un valor para x y z. Además, vamos a hacer una aproximación de secante de 65 grados y de cosecante de 25, es decir, de estos dos ángulos respectivamente. Siempre vamos a tener que fijarnos o seleccionar un ángulo con cual trabajar. La idea es siempre tomar uno que no sea el de 90 grados. Entonces tenemos que seleccionar el de 65 o el de 25 grados. Ustedes escogen uno. Ya teniendo el ángulo, ustedes tienen que seleccionar cuál es la razón trigonométrica que nos conviene utilizar. La estrategia para seleccionarlo o el análisis que se hace para seleccionar la razón trigonométrica es prácticamente ver cuál de ellas involucra los datos del problema, tanto los datos que me están dando como los datos que tengo que averiguar. Por ejemplo, si yo selecciono el ángulo de 65 grados, yo podría pensar en aplicarle seno, pero recuerden que el seno es la medida del cateto puesto sobre la hipotenusa.
Entonces, si yo le aplico seno a 65, su cateto opuesto es x y la hipotenusa es z. Entonces me estaría quedando una ecuación con dos variables y ahí no podríamos hacer nada. Entonces, el objetivo es utilizar una razón trigonométrica que me involucre un dato que estoy buscando, un dato que me está dando el ejercicio y además que me quede solamente una variable o una incógnita. Entonces, si selecciono ese ángulo de 65, tendría que aplicarle coseno, como ustedes lo ven aquí, porque coseno es la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Entonces, en este caso, vean que me está quedando una ecuación con una sola variable. Y ya aquí podemos jugar con las ecuaciones aplicando las propiedades respectivas para determinar el valor de z. Entonces, este z lo despejamos. Entonces, z sería 4 sobre coseno de 65. Y eso es aproximadamente 9.465. Entonces ya tenemos el valor de z. Y si ustedes no quisieran trabajar con el ángulo de 65, vean por este otro lado que podemos utilizar el ángulo de 25 grados. Nada más que en este caso nos conviene utilizar seno, porque el seno sería su cateto opuesto, un dato que me están dando, sobre la hipotenusa, el dato que quiero averiguar. Así me queda una ecuación en una sola variable y análogamente despejamos el z y vean que se obtiene el mismo resultado. Con cualquiera de esas razones obtenemos el mismo resultado, nada más que varía el ángulo que hay que utilizar. Ahora veamos cómo podemos determinar el valor de x. Ya podríamos utilizar alguna razón trigonométrica para calcular ese valor, análogo como lo hicimos con z, pero variemos un poquito para que vean que podemos trabajar de diferentes maneras. Como ya tenemos en el triángulo la medida de un cateto y la medida de la hipotenusa, y vamos a averiguar la medida del otro cateto, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, como ustedes lo ven acá. La medida de la hipotenusa al cuadrado, que era z, igual a la medida de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí despejamos el x a la 2, luego despejamos el x aplicando raíz en ambos lados y esto aproximadamente nos daría 8.578. Como les había mencionado, pudimos haber utilizado alguna razón trigonométrica para determinar ese valor de x. Por ejemplo, como ya usamos aquí en z la razón seno y coseno, podríamos aplicar tangente a 65, entonces tendríamos la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente, que es esto que está acá. Luego multiplicamos por 4 en ambos lados y ya obtendríamos que x es aproximadamente 8.578. Vean que efectivamente nos da el mismo resultado que aplicando Pitágoras. O bien pudimos haber aplicado tangente al ángulo de 25 grados, obteniendo de esa forma 4 sobre x, despejamos la variable x y llegamos exactamente al mismo resultado. Ya ahí tendríamos la solución o las respuestas del punto A. Veamos ahora cómo trabajamos el punto B. Entonces vamos a ver cómo aproximamos el valor de secante de 65. Y recuerden que secante, aquí lo tenemos, era 1 entre coseno. Entonces secante es 1 entre cos de 65 y ya eso sería 2.37 aproximadamente. Análogamente con cosecante es 1 entre seno, si recuerden que siempre es del mismo ángulo. Aquí secante de 65 es 1 entre coseno de 65. Aquí cosecante de 25 es 1 entre seno de 25. Y obtenemos que cosecante de 25 es 2.37. Y vean algo bastante interesante.
El secante de un ángulo me dio exactamente el mismo resultado que el cosecante del ángulo complementario. Y ahí les dejo esa pregunta para que ustedes analicen por qué pasa esto. Pasemos a otro ejercicio. En un sitio de atracción turística se va a establecer un canopy desde el árbol más alto que se encuentra en ese sitio hasta otro árbol que está a 145 metros de distancia. Se estableció que desde la estación final del canopy, que va a estar ubicada en el segundo árbol, el ángulo de elevación debe ser de 30 grados. Y hay que determinar cuál es la cantidad de cable que se requiere para crear ese canopy. Lo primero es recordar qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Entonces rápidamente recordemos que esos ángulos parten de un observador. Ese observador va a tener la línea visual inicialmente de forma horizontal. Entonces supongamos que esto es una recta horizontal. Ahora, si esa persona levanta la vista, vean que esa línea visual sube y el ángulo que se crea es este, que vamos a llamarle alfa. En este caso, alfa es lo que nosotros denominamos como el ángulo de elevación. Por otra parte, si esa persona baja la mirada, el ángulo que se está formando es este, que vamos a llamarle beta. Y ese ángulo beta es justamente el ángulo que nosotros denominamos ángulo de depresión. A este es el que les deben de tener mayor cuidado porque es donde generalmente cometen error. Suelen confundir ese ángulo de depresión con este otro. Suelen ver aquí una línea vertical, que eso está bien, pero creen que este ángulo que está aquí abajo es el ángulo de depresión y no. Ténganlo muy presente, ese no es el ángulo de presión. Por eso, como consejo, siempre tracen o dibujen el observador con su línea horizontal, su línea visual horizontal, y luego suban o bajen la mirada de acuerdo a lo que diga el ejercicio para ver cuál es el ángulo que se forma, ya sea el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Ya teniendo claro el concepto del ángulo de elevación y de depresión, procedamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a simular un esquema para esa situación. Aquí tenemos el árbol más alto del sitio. Aquí tenemos un árbol un poco más bajo que está a 145 metros del árbol más alto. Aquí es donde vamos a tener la estación donde va a terminar el canopy. Partimos de un observador, en este caso aquí estaría el observador, trazamos su línea visual horizontal inicialmente, sería esta línea que ustedes tienen aquí en blanco, punteada, y el ángulo de elevación es justamente ese que se les está formando acá, y nos está diciendo que debe ser de 30 grados. Y la pregunta era determinar cuánto cable se requiere. Entonces, esa línea anaranjada que logran ver, que le denotamos como Z, va a ser el cable que se requiere para crear ese canopy. Ahora, una vez que nosotros tenemos la situación real en un esquema, eso lo vamos a pasar al contexto matemático, es decir, vamos a trabajar meramente con los datos matemáticos. Entonces, si nosotros vemos esa línea blanca y esa línea anaranjada, nos genera con el árbol un triángulo rectángulo. Entonces, aquí vamos a tener que determinar cuál es el valor de Z. Vamos a buscar, ya tenemos un triángulo rectángulo, ya tengo una medida y tengo un ángulo, y además la incógnita que nos interesa, procedemos a buscar cuál es la razón que nos sirve. En este caso es coseno, porque vean que coseno es la medida del cateto adyacente. Cuando estamos hablando aquí del ángulo de 30 grados, el cateto adyacente
mide 145 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es efectivamente el z que nosotros andamos averiguando. Seno no nos hubiera funcionado porque seno sería la medida del cateto opuesto, es decir, esta parte de acá que no tenemos, sobre la hipotenusa que sería z. Entonces no podemos usar ese porque tendríamos dos incógnitas. Y como les dije hace poco, la idea es que quede una ecuación con una sola incógnita. Entonces ya identificando nuestra razón trigonométrica, la aplicamos. Coseno de 30 grados sería 145 sobre z. Despejamos z y ya lo aproximamos. Tenemos que z es aproximadamente 167.43. Entonces, una vez que tenemos la respuesta matemática, nos devolvemos al contexto real. Vamos a dar la respuesta al problema real. ¿Qué vamos a decir? Bueno, que por lo tanto se requieren al menos 168 metros de cable aproximadamente para crear ese canopy. Si hubiéramos puesto un 167.43, en realidad no estaría malo, pero es difícil imaginar que alguien va a llegar a una empresa o a alguna fábrica a pedir 167.43 metros de cable. Entonces generalmente se trabajan con unidades enteras, al menos en este caso. Entonces podríamos decir 167 metros y medio o podríamos decir 168 metros. En este caso nos conviene que redondear hacia arriba. Si lo bajamos a 167, ya el cable no alcanzaría los extremos. Una cosa es la respuesta matemática y otra cosa es la respuesta que solemos utilizar ya en el contexto real. Veamos un ejercicio más. Tenemos que Carla se encuentra esperando a su novio en su apartamento. Ese apartamento está en un edificio en el centro de Heredia, a 15 metros sobre el suelo. Cuando Carla se asoma por la ventana, ve a su novio creando un ángulo de depresión de 40 grados. Luego ve que hay una persona cerca de su novio creando un ángulo de 46 grados. Además, se da cuenta que esa persona tiene problemas respiratorios, que son síntomas del COVID-19, y que está tosiendo sin usar el protocolo adecuado. El ejercicio lo que quiere es que ayudemos a Carla a determinar la distancia que hay entre el novio y la persona que está tosiendo para decidir si ella lo deja entrar o no al apartamento, considerando que la distancia mínima para evitar el contagio es de 2 metros. Y tenemos un dato extra, ya Carla sabe que su novio mide aproximadamente 1.80 y la otra persona aparenta medir algo similar. Siempre también es importante mencionar que cuando trabajamos con razones trigonométricas, usualmente los resultados son aproximaciones. Aquí está Carla dentro del edificio que se encuentra a 15 metros sobre el suelo, es decir, de aquí de la base del edificio donde está Carla hay 15 metros. Aquí están las dos personas, aquí está su novio y aquí está la persona que está tosiendo al aire libre, o sea, no está utilizando el protocolo adecuado para evitar contagiar a las demás personas. Entonces Carla quiere ver qué tan cerca está el novio de esa persona para determinar la probabilidad de que se haya contagiado o no por esta persona imprudente que está tosiendo sin taparse adecuadamente la boca. Entonces, como les había mencionado, siempre partimos del observador, que en este caso es Carla, con su línea visual horizontal. Luego baja su mirada para ver al novio y ver a la otra persona, creando estos dos segmentos que ustedes ven acá. Tenemos que identificar cuál es nuestro ángulo de depresión. Recordemos que en este caso nuestro ángulo de depresión es el que se forma a partir de la línea visual horizontal a la línea visual cuando ella bajó la mirada. Es decir, este sería nuestro ángulo de depresión
cuando ve al novio. Y si lo vemos, esa figura podríamos trabajarla como un triángulo rectángulo, donde ya sabemos que el ángulo de depresión es de 40 grados. Ahora, como vamos a trabajar con este triángulo, podríamos ponerle nombre a algunas partes. Por ejemplo, vamos a ver esta distancia del edificio donde está el novio. Vamos a llamarle X. Luego, cuando Carla ve a la persona que está tosiendo, el ángulo de depresión que se está formando es este. Y análogamente podríamos trazar una línea vertical de esta forma y vemos que se nos estaría formando un triángulo rectángulo también. Entonces también podemos ponerle nombre o asignarle una variable a esta parte de ese triángulo, en este caso Y. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es la distancia del novio a la otra persona. Esta distancia. Podemos trazar una línea paralela a la línea visual inicial de Carla para trabajar con lo siguiente. Como estamos trabajando con estos dos triángulos, vean que ya tenemos un ángulo, una incógnita para cada lado y nos está faltando un dato, una medida. Recuerden que ese es el sistema de trabajar con las razones trigonométricas. Tener un ángulo, una incógnita y la medida de alguno de los lados. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa otra medida? Podemos usar la altura de esos triángulos, es decir, esta parte que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabíamos que el edificio o donde está Carla tenemos aproximadamente 15 metros, pero esta altura no es 15 metros porque Carla está viendo a la cabeza del novio y a la cabeza de la otra persona, o al menos al rostro. Porque generalmente trabajamos o vemos a alguien de esa manera. Muy difícilmente alguien va a identificar a otra persona viéndole los pies. Entonces por eso asumimos que tenemos que trabajar hasta o a partir del rostro de estas dos personas. Entonces, ¿cómo obtenemos esta altura? Como el edificio medía 15, podemos quitarle esta otra altura, que ya podemos ver que es aproximadamente la altura del novio. Entonces a 15 le restamos 1.80, eso nos da 13.2. Entonces ya tenemos información suficiente para determinar el valor de X y Y. Entonces vamos a pasar otra vez a analizar cuál es la razón trigonométrica que nos funciona. En este caso, veamos este triángulo, tenemos la medida de la medida de los dos catetos y un ángulo. En este caso desconocemos la hipotenusa. Por lo tanto, la única razón trigonométrica que involucra esos datos es tangente. Nos quedaría de esta forma: medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente, despejamos la variable y así obtenemos que aproximadamente X es 15.73. Análogamente hacemos la otra situación. Vean que aquí tampoco tenemos la hipotenusa, entonces podríamos aplicar de igual forma tangente de 46. Despejamos la variable y y obtenemos que y es 12.75. Entonces, ¿para qué estamos averiguando o para qué averiguamos X y Y si lo que nos importaba era esta distancia? Podemos ver que toda esta distancia X, si nosotros le restamos la distancia Y, y lo que obtenemos es justamente la distancia entre el novio y la persona que está tosiendo. Entonces ya teniendo X y Y, procedemos a hacer la resta respectiva y concluimos que esas personas están a 2.98 metros aproximadamente. Entonces Carla podría decidir dejar entrar a su novio porque, de acuerdo a los reportes que ha estado dando el Ministerio de Salud,
es poco probable que a estos 2.98 metros alguien se contagie por el virus a través de la saliva de alguien que esté tosiendo. Sin embargo, prudentemente Carla obligaría al novio antes de dejarlo pasar a lavarse las manos con agua y jabón y probablemente a darse una buena ducha. Ahora veamos un último ejercicio. Supongamos que a los lados de la casa de José se construyen 2 apartamentos. A estos apartamentos se les va a conectar televisión por cable desde el techo de la casa. Esta casa se encuentra el techo de esta casa se encuentra a 4 metros sobre el suelo. Y de acuerdo al esquema que ya vamos a ver, tenemos que determinar cuál es la cantidad de cable que se necesita para tal conexión. Ese es el ejemplo. La de en medio es la casa de José, y estos son los apartamentos. Como vamos a poner cable desde el techo de esta casa, supongamos que vamos a trazar de techo a techo. Entonces, desde la casa al apartamento a la izquierda, vamos a necesitar esta longitud de cable que le vamos a poner T. Para el otro apartamento análogo le vamos a denominar K. El cable que vamos a necesitar va a ser esta cantidad T más esta cantidad K. Entonces lo ideal es buscar o establecer un triángulo rectángulo. Nosotros podríamos trazar una línea de lado a lado, de techo a techo entre los apartamentos, asumiendo que estos tienen la misma altura. Y con esta información que ya nos las estaban dando. Vean que esa línea blanca con la línea verde y la línea anaranjada forman un triángulo. Sin embargo, este ángulo central no es recto. O sea, este triángulo como está acá no es un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos ver de qué forma creamos un triángulo rectángulo. Pero eso es fácil trazando simplemente una altura del techo a esa línea blanca punteada. Entonces ya tendríamos 2 triángulos rectángulos. Los podemos ver acá. Tenemos que esta distancia era de 80 metros y eso lo vamos a utilizar. Podemos pensar, bueno, ¿cuánto mide este cateto? Vamos a llamarle X. Esta otra parte, en el otro triángulo, ese cateto mediría 80 menos X. Veamos que inicialmente no tenemos T, no tenemos K y tampoco sabemos cuándo es X. Entonces aquí pareciera que se nos complica un poco la situación. Sin embargo, podemos aprovecharnos del hecho de que esos 2 triángulos comparten en común H. Entonces la estrategia es esta. Vamos a aplicarle tangente a 55. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí lo ven. Despejamos H. Entonces ya tenemos cuánto es H para el triángulo de la izquierda. Ahora vamos a pensar en algo similar para el triángulo de la derecha. Aquí le aplicaríamos tangente a 40 grados. Y tangente de 40 es la medida del cateto opuesto sobre el adyacente. Sería de esta forma. También podemos despejar H de ahí. Y así obtenemos 2 fórmulas para determinar H. Como estas 2 cosas son la misma, podemos igualar las 2 expresiones. Como ustedes lo tienen acá, igualamos las 2 expresiones y ya el ejercicio se convierte en una ecuación en una sola variable. Así obtendríamos el valor de X. Entonces despejamos, hacemos el proceso algebraico, aquí distribuimos tan de 40, luego sumamos X por tangente de 40 en ambos lados o coloquialmente esto que está restando lo pasamos al otro lado. Entonces ya teniendo a la izquierda todas las expresiones con variable, pasamos a sacar un factor común que va a ser la variable, nos queda de esta forma y la despejamos obteniendo como un valor aproximado de 29.61. Luego, como ya tenemos X, podemos pasar directamente al cálculo de T y al cálculo de K. Ya podemos, como tenemos X, ya podemos trabajar con este triángulo de la izquierda. Coseno de 55 es cateto adyacente, que es la medida del X, que ya lo encontramos, sobre la hipotenusa, que en este caso es T. Ven que esa razón trigonométrica me involucra el ángulo,
un dato que tenemos, que es x, y la incógnita que es t. Despejando t, llegamos a 51.66. Como ya teníamos x acá, vean, aquí hay una fórmula para encontrar h. Podemos reemplazar el x por el valor 29.61, que lo tenemos acá, y encontramos h. ¿Para qué encontrar h? Bueno, para utilizar ahora la otra razón trigonométrica seno a 40. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa, h sobre k. Despejamos k, ya teníamos el valor de h y así obtenemos que k vale 65.79. Ahora, aquí podríamos utilizar ya aplicarle coseno a 40 grados, porque sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es 80 menos x y ya teníamos cuánto era x, entonces podríamos aproximar este resultado. Pero en este caso lo hicimos de esta forma simplemente para que no utilizáramos la misma razón coseno, sino para practicar y usar también seno en este caso. Por lo tanto, podemos concluir que se necesitan al menos 117.41 metros de cable aproximadamente. O, como les dije anteriormente, podríamos redondear un poquito y decir 118 metros cuando vayamos a comprarlo. Porque probablemente alguien te va a hacer mala cara o se va a quedar extrañado o no va a saber qué hacer si ustedes llegan a pedir 117.41 metros. Espero que les haya gustado los ejercicios y hayan comprendido bien cómo funcionan o cómo se pueden utilizar las razones trigonométricas en diferentes contextos de la cotidianidad. Hasta luego, muchos éxitos y nos vemos pronto en futuros videos.